más hacia arriba. Buenas noches, abogados, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. Vamos a empezar ya con el tema de hoy. El día de hoy vamos a ver acciones y excepciones. Bueno, para comenzar quisiera preguntarles a ustedes a qué les suena la palabra acción. Hablando de este sentido de derecho. Sí, licenciado Santiago. Sí, es un hacer, un proceder, ¿no? Sí, ¿alguien más? Bueno, vamos entonces Es a... una facultad, licenciada. ¿Mandé? Es una facultad que tiene el individuo para provocar que los tribunales, o sea, para provocar la función jurisdiccional. Claro. Bueno, pues como estamos viendo en pantalla, la acción es el derecho, la potestad, la facultad o la actividad mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional, es decir, poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Exactamente, es una acción, la acción más bien es un derecho que hace poner en movimiento y del conocimiento al órgano jurisdiccional. Dentro de esta palabra de acción vienen diferentes significados, entonces tenemos ciertas excepciones. Como, bueno, entonces encontramos que la palabra acción es sinónimo de derecho. Es decir, que tenemos nosotros derecho, bueno, en cuestión a cuestiones de fondo. Es decir, yo tengo un problema y de acuerdo a lo que me está pasando, considero que tengo un derecho de ejercitar ante los tribunales como sinónimo de pretensión y de demanda. La acción en este supuesto se interpreta como la pretensión que se tiene un derecho válido y en razón de la cual se promueve la demanda respectiva. Entonces, parecido al sinónimo de derecho, nos dice que entonces la palabra acción es una pretensión. Es decir, ya estoy segura o ya está especificado en la ley que de acuerdo a mis cuestiones de fondo y sé que tengo un derecho válido, pero sé que existe algo que motiva la ley para que yo pueda realizar mis pretensiones. Por ejemplo, en un asunto de guardia y custodia en materia familiar, yo sé que cuando me voy a separar de mi esposo, pues puedo tener yo la guardia y, o sea, el cuidado de mis menores hijos. Entonces ya me asesoré, ya vi en la ley, el abogado me dijo que sí, que efectivamente después de un divorcio existen medidas para poder tener yo la guardia y custodia. Bueno, entonces ¿qué sigue? Una demanda. ¿Y qué voy a pedir en mi demanda? Mi pretensión, que es la guardia y custodia de mis hijos. Y tercero, como sinónimo de facultad de provocar la actividad de la jurisdicción. Se alude entonces a un poder jurídico que tiene todo individuo como tal y en cuyo nombre es posible acudir ante los jueces en demanda de su pretensión. Es parecido a lo que les decía a la pretensión. Entonces, también una acción es un poder que yo tengo. ¿Y en qué poder? Más bien esto viene plasmado en cuanto a los derechos naturales que nosotros tenemos y en cuanto a relación a los derechos fundamentales. Tenemos derecho a recibir justicia y eso lo sabemos todos. Tenemos derecho en acudir a un órgano jurisdiccional para que nuestras pretensiones o lo que nos está pasando en este momento sea del conocimiento de los jueces y que ellos nos ayuden a resolverlo.
Entonces, estas son las tres sinónimos. Como un derecho, o sea, algo que yo tengo. Como una pretensión, o sea, lo que yo voy a pretender acreditar. Y el tercero, como la facultad de provocar actividad en la jurisdicción. ¿De acuerdo? Bueno, continuando, vamos a ver entonces la clasificación de las acciones. Entonces, tenemos que es por el tipo de la resolución de demandas, que pueden ser declarativas, constitutivas, de condena, ejecutivas y cautelares. ¿Qué son las declarativas? O sea que voy a pedir que el juez declare algo. ¿Y a qué me refiero con declarar algo? Precisamente, por ejemplo, en una demanda de guardia y custodia, que quiero que me declare a mí como el cuidador de ese niño. O en un caso de una tutela, que quiero que él me declare tutor de esa persona, ya sea menor o incapaz. De ahí vienen las constitutivas, es decir, que pido que se constituya, se modifique o extinga algo. Aquí, por ejemplo, tenemos de ejemplo la acción reivindicatoria. Y ahorita voy a empezar a hablar de los nombres. ¿Qué significa esto de que, bueno, por ejemplo, en la acción reivindicatoria, que quiero que entonces me restituyan a mí? Entonces, ¿qué se va a modificar? La posesión de la propiedad. De condenas, que se obligue a algo. Por ejemplo, en este caso tenemos la pensión. Nosotros necesitamos que el juez condene a alguien. En este caso, pues estamos condenando al acreedor alimentario a que entregue esa pensión alimenticia al deudor alimentario, de acuerdo a sus posibilidades y a las causas que nos señala la ley. ¿Y qué son las ejecutivas? Son a través de las cuales el actor pretende una resolución que ordene la realización coactiva de un derecho reconocido en un título ejecutivo. Esto de ejecutivo se aplica más a las cuestiones mercantiles, específicamente en los títulos de crédito, donde yo tengo un título que me dice que acredito que hay una deuda, entonces que esta deuda es obviamente pagadera. Entonces voy a ejecutarlo, voy a ejecutar ese título que dice que a mí me están reconociendo una deuda para que logre entonces tener esta cantidad de dinero o lo que hayamos pactado. Por ejemplo, en los contratos de navegación y de transporte marítimo, pues lo que queremos es pues que transporten nuestras mercancías, no estamos hablando propiamente de dinero, más bien por si no se logra eso, pues tenemos nosotros la otra obligación de devolver el dinero. Y las cautelares, que se proteja algo. Esta como tal no es una acción que se ejecuta en una demanda, sino que se ejecuta dentro. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos una demanda, hablamos, por ejemplo, de un bien inmueble en una acción reivindicatoria, en donde las acciones reivindicatorias lo que solicitamos es que nos devuelvan la propiedad, porque nosotros tenemos un título de propiedad, pero no tenemos la posesión. Entonces, dentro de esta demanda, en nuestras medidas cautelares, que estamos también ejerciendo acción de tener un derecho, pedimos que se proteja este inmueble. ¿Cómo? Entonces pedimos que a lo mejor el juez gire un oficio al registro público de la propiedad para que hagan una inscripción y nos digan que este inmueble está siendo controversia de una demanda y pues este inmueble no pueda venderse ni cambiar de propietario. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, continúo. Y bueno, por el tipo de interés que busca proteger. Entonces, hablamos de acciones particulares, es decir, aquellos que ejercen las personas para proteger sus intereses jurídicos individuales. Es decir, pues son casi la mayoría de las acciones. Son aquellas que son de manera personal, es decir, que solamente lo puede ejecutar una sola persona. En las acciones públicas son aquellas que ejercen órganos del Estado en nombre del orden o de la seguridad pública.
Bueno, esos son más en cuestiones, por ejemplo, de constitucionalidad o incluso de problemas marciales. Y la tercera son las acciones colectivas, que son aquellas que se ejercen para proteger los intereses de toda una comunidad de personas. Las acciones colectivas generalmente pues se usan más en asuntos agrarios y en asuntos laborales. Sigue la clasificación de las acciones atendiendo a la naturaleza del derecho que a través de ellas se ejercita. Cuando hablamos de las acciones atendiendo a la naturaleza del derecho, es a través de las materias, es decir, que aquí hablamos de acciones penales, acciones civiles, de materia administrativa o de materia laboral. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros estas acciones? En los códigos correspondientes o en las leyes que de la materia se traten. Por ejemplo, en materia laboral no hay como tal un código de procedimientos o un código procesal, sino que la misma Ley Federal del Trabajo nos dice el procedimiento y las acciones que se pueden ejecutar. O en el caso también de la materia agraria, como tal no hay un código agrario, un código de procedimientos agrarios, pero sí hay una ley donde nos dice el procedimiento para ejecutar una demanda o para ejercitar, y ahí vienen las acciones que se ejecutan. Entonces tenemos que dentro de esta clasificación de las materias, en todas vamos a encontrar acción real, que son los derechos, que son los que afectan los derechos reales. Acuérdense de los derechos reales, que son de posesión, de propiedad, y todos ellos los vamos a poder ejecutar a través de estas acciones. Tenemos acciones personales, la que corresponde a alguno para exigir a otro del cumplimiento de cualquiera de la obligación contraída, ya sea de un contrato, de un cuasicontrato, de un delito de la ley. Entonces, es decir, ¿por qué se llaman personales? Porque afectan a nuestra persona. Solamente nos afectan a nosotros, pero también en lo que nosotros tenemos. Es decir, por ejemplo, en los contratos, si nosotros celebramos una obligación entre particulares, el hecho que se cumpla o no se cumpla solamente me va a afectar a mí, no le va a afectar a ninguna otra persona. Incluso al Estado pues tampoco le afecta, no hay tanta injerencia. O en el caso de las herencias, si a mí no me adjudican mi parte de la herencia, pues a nadie más le va a afectar más que a mí. Por eso son personales. Y hay acciones mixtas, es decir, que hay acciones que tienen este carácter de real, pero que también son personales. Y puede ser, por ejemplo, las acciones en cuanto a la herencia. Sí me afecta a mí, pero también estamos hablando de cosas, hablando de derechos reales, de posesión, de adjudicación. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora sí vamos a ver qué debe contener una acción. Hablamos de sujetos, que es en este caso el actor y el demandado. Siempre en una acción los que van a intervenir, las partes van a ser el actor y el demandado. El petium o los petitorios consistente en lo que se reclama la demanda. Es decir, y es de lo que hablábamos ahorita, en mi acción yo la voy a ejercitar. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de fondo que me dicen a mí que yo las necesito o que yo les puedo ejecutar. Entonces voy a tener que agregar en mi demanda qué estoy pidiendo, por qué estoy ejercitando esa acción. Por ejemplo, usando otra vez de ejemplo la acción reivindicatoria. Yo voy a ejercitar la acción reivindicatoria porque ya fui, ya me asesoré y me dijeron que efectivamente yo tengo un título de propiedad, tengo una escritura pública, y las personas que están viviendo ahorita en ese domicilio pues no tienen algo con qué acreditar, se metieron a la fuerza, pero yo sí tengo con qué. Yo sí soy propietaria, nada más que en este momento no tengo la posesión. ¿Por qué? Porque no estoy dentro del inmueble, porque me sacaron. Entonces, cuando yo voy a realizar mi demanda, tengo que decir qué quiero, y pues qué quiero, que me devuelvan ese inmueble. Entonces sería la entrega de la posesión, ¿no? Y el desalojo inmediato de las personas. Tenemos también la causa pretendi, que consiste en el fundamento, es decir, ¿por qué tengo yo ese derecho? ¿Por qué yo estoy ejercitando esa acción?
¿por qué me lo tienen que devolver? Entonces ahí mi pretensión también, cuando yo redacto mis pretensiones, tengo que escribir, ¿no? Entonces, en el caso de la acción reivindicatoria, pongo que vengo a demandar a tal persona en la vía y tal, la acción reivindicatoria, toda vez que soy el legítimo propietario. Y tengo que con esto, dentro de mis hechos, de narrar por qué soy yo, o por qué tengo esa pretensión, por qué yo tengo la causa, o qué generó eso que yo estoy pretendiendo, y qué generó, bueno, en este caso, que me hayan desalojado, ¿no? Entonces, eso es la causa pretendi. Ahora, aquí hay dos causas que se usan, la causa próxima y la causa remota. ¿Qué es la causa próxima y qué es la causa remota? La causa remota es lo que dio origen a toda esta controversia, que puede ser que en este caso hablamos de obligaciones, es decir, si fue una obligación, un acto unilateral, ¿qué originó? Por ejemplo, en un contrato, pues que origina el hecho de la voluntad de dos personas de realizar ese contrato, y la causa próxima, ¿qué va a ser? ¿Por qué entonces ese contrato no se celebró? Es decir, la causa remota es lo que da origen al problema, o sea, ¿de dónde nació? Nació porque hicimos un contrato, nació porque contrajimos matrimonio, nació porque la persona que fallece, una persona falleció más bien, y ahora no hay quien adjudique sus bienes. ¿Y cuál es la causa próxima? Por entonces, ahora, ¿por qué estoy aquí en este orden? Bueno, entonces en mi contrato pues no se llevó a cabo, no se cumplió, no me entregó el dinero. En este caso en una acción, por ejemplo, más bien en una sucesión, pues la persona ya falleció, yo estoy aquí porque yo creo que soy el presunto heredero, porque soy su familiar, soy su hija, soy su sobrino y no hay nadie más. O en el caso del divorcio, sí, nos casamos, pero ahora ya no es nuestra voluntad seguir juntos, y por eso vengo a este órgano a pedir el divorcio. ¿Sí queda claro esto de la causa remota y la causa próxima? Una es como el origen de por qué surge esta razón de mi pretensión, es decir, por qué surgió. Y la próxima es, ahora, bueno, de esa acción, ahora pasó esto y por eso estoy aquí. Bueno, entonces, para hablar hasta aquí, ¿alguna duda de la acción? Para pasar a hablar de las excepciones. Bueno, dejando un poco de lado para empezar lo de las excepciones, quiero mostrarles en el Código de Procedimientos Civiles donde vienen. En el caso de la Ciudad de México vienen en los primeros artículos. De acuerdo, nos dice la licenciada Virginia que vamos bien. Bueno, entonces voy a proyectar la ley para que vean exactamente dónde. Bueno, aquí, como hablábamos anteriormente de las acciones personales, las acciones como tal que vamos a ejecutar dentro de una demanda, en los códigos procesales, y como les decía anteriormente, que vienen dentro de estos y en las leyes de acuerdo a la materia, no siempre van a tener un nombre. Es decir, algunas acciones como tal no vienen mencionadas en la ley, no vienen tan explícitamente, no nos dicen la acción tal se llama tal, o la podemos usar para tal, sino que nosotros tenemos que irlas creando. Por ejemplo, en un incumplimiento de pensión alimenticia no existe algo que se llama acción de incumplimiento, sin embargo, pues nosotros la podemos bautizar así. Pero al saber esto, sabemos que lo que queremos pretender como una acción es el derecho que tengo yo a acreditar o a ejecutar y mover al órgano jurisdiccional, pues sé que con eso yo voy a poder empezar a mover mi controversia, voy a poderme presentar ante el juez. Entonces, voy a mostrarles los artículos para que los vayamos leyendo, visualizando para buscarlos.
aquí está. Bueno, este es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y en el primer capítulo nos dicen las excepciones, las acciones y las excepciones. Y vean, artículo primero, solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés de la autoridad judicial o declare constituya un derecho o imponga una condena, o quien tenga interés en contrario. Podrán promover los interesados por sí o por sus representantes apoderados, el Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la ley en casos especiales. Bueno, aquí como nos damos cuenta, entonces ya estamos hablando de la excepción de lo que platicamos anteriormente en las definiciones. Nos dice que entonces solamente se puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir quien tiene interés y quien también sepa que le constituye un derecho. Entonces, pues si dan cuenta, esto ya que está aquí plasmado. Entonces, y esto es lo que les voy a... En el artículo segundo viene lo que les mencionaba, de que no forzosamente en la ley o en los códigos de procedimientos vienen de manera explícita señaladas las acciones, sino que a veces, digamos, uno tiene que bautizarlas. En el artículo segundo nos dice, la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. ¿De acuerdo? Sí, licenciado Ángel. Lo escuchamos. Hola, buenas tardes, licenciada. Disculpe, una pregunta. Refería en el artículo segundo, no alcancé a escuchar que se utilizaban las excepciones. ¿Podría ser como una defensa de la contraparte? ¿Utilizar una excepción? Ajá, sí, ¿Podría utilizarse? Sí, a eso vamos ahorita a definir primero las excepciones y para también señalar la diferencia entre una excepción y una defensa. Entonces, bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, a partir del artículo cuarto nos dice ya entonces qué acciones vienen. Bueno, más bien, qué acciones señala el propio artículo y en qué nos pueden beneficiar, o más bien cómo las podemos ejecutar. Por ejemplo, aquí tenemos la acción reivindicatoria que hemos estado platicando. La reivindicación compete a quien no está en la posesión de la cosa de la cual tiene propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se le entrega el demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. Y así nos vamos hasta el artículo 30, si no me equivoco. Bueno, aquí están todas las que podemos ejecutar, pero les digo, cabe señalar que no siempre van a venir las acciones. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque a veces nosotros queremos redactar una demanda y ya señalamos nuestra vía, señalamos al demandado, pero no sabemos qué acción es. Pero ¿qué nos dice la ley? Que no importa que no tengan el nombre de la acción, con que nosotros narremos de manera eficiente y de manera clara y expresa nuestras pretensiones, el órgano jurisdiccional se va a poder dar cuenta de qué acción, o más bien qué pretensión queremos nosotros, qué queremos lograr. Y bueno, así nos vamos por toda la ley, y más abajo nos dicen las excepciones en el capítulo 2. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de excepciones. Entonces vamos a volver a la presentación para hacerlo más explícito. Permítame tantito. ¿Hasta aquí hay alguna duda con las acciones? No, todo claro, gracias. Sí, licenciado Santiago. Licenciado, en cuestión de, me dice que la acción, le vamos a llamar acción procesal, al primer acto que vamos a hacer para echar a andar, o bueno, que vamos a presentar, o echar a andar los órganos jurisdiccionales, perdón, exponiendo nuestras pretensiones, formulando todo, pero cualquier cosa que suceda después de, ¿también se llama acción procesal?
¿Cómo, bueno, perdón que le pregunte, o sea, cómo lo que sucede después? Sí, ya echamos a andar, por ejemplo, ya presentamos nuestro escrito inicial de demanda, ya echamos a andar o ya empezamos a echar a andar el órgano jurisdiccional al cual fuimos y ya expusimos nuestras pretensiones, expusimos que formulamos todo las peticiones que queremos hacer, pero si se agrega alguna cuestión más, algo más acerca de esto, de todas las fases que lleva nuestro proceso, se le podría también, todo es acción procesal, todas las cosas que hagamos dentro del proceso es una acción procesal, bueno, aparte de un procedimiento. Sí, exactamente. O sea, dentro de nuestra acción, lo que vamos a acreditar, vamos a decir qué estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un derecho, ya sé que lo puedo ejercitar. Entonces, digamos, toda la acción que yo señale abarca todo mi proceso y de hecho marca el proceso que vamos a llevar. Por ejemplo, en la acción reivindicatoria, que es la acción en la que yo voy a pretender recuperar la posesión de mi inmueble, todo va a girar a eso. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Si yo voy a pedir, o sea, ya estoy pidiendo una acción en la cual me regresen mi posesión, todo tiene que girar en torno. Entonces, cuando yo narre mis hechos, tengo que señalar por qué no tengo yo la posesión. O sea, de qué manera adquirí yo la propiedad y por qué en este momento yo no la tengo. Ahora, entonces vamos a pasar a nuestra fase de pruebas. Tenemos que nosotros probar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que todas nuestras pruebas tienen que girar en torno a eso. Entonces, y que tengo que estar, pues atento en las que son pruebas que sobre todo me van a ayudar a mí, en los que son pruebas eficientes. Por ejemplo, en este caso, en una acción reivindicatoria, pues que necesitamos el título de propiedad, ¿no? De que yo tengo que demostrar. Entonces tengo que girar en que todo esto me determine que yo soy el propietario. Entonces eso es como digamos la acción, abarca todo, más bien va marcando también el camino en qué proceso voy a llevar. ¿De acuerdo? No sé si le quedó claro. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la excepción. Y nos dice actualmente, bueno, hay dos tipos de acepciones de la palabra excepción. En en sentido amplio decimos que es el derecho subjetivo procesal que tiene el demandado para contradecir u oponerse a la acción o a la pretensión hechas valer por la parte actora. Es decir, que en sentido amplio decimos que es todo lo que tiene el demandado para contradecir o no, para contrarrestar eso que está diciendo el demandado y para yo desacreditar su acción, desacreditar su derecho, de por qué él está haciendo eso, de por qué él está pidiendo eso. Bueno, yo tengo que desacreditar eso, yo tengo que decir que él es el que no tiene derecho. Y en una palabra, en un sentido estricto, las excepciones pues son todas aquellas que marca la ley con la cual yo puedo desacreditar esa acción. Entonces, en sentido amplio es todo, o sea, todo es el derecho que tengo yo de contrarrestar ese derecho fundamental que tengo yo de poder defenderme. Acuérdense que también son principios fundamentales, ¿no? De ser oído y vencido en juicio. Entonces, por esa parte, en ese sentido, es ese derecho subjetivo procesal. En sentido estricto, son todas aquellas, aquellos medios o aquellas acciones con las que yo puedo contrarrestar ese dicho o ese derecho que pretende acreditar la parte actora. Y en donde están plasmados de igual manera, están plasmados en los códigos procesales o en la ley de la materia. Entonces vamos a usar otra vez el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México en el artículo 35. Puede decirte como la presunción de inocencia, exactamente. Sí, podríamos decir. Bueno, les voy a compartir la ley. ¿Hasta aquí hay alguna duda? De acuerdo, den un segundo por favor.
Bueno, para hablar de las excepciones, dice en el artículo 35 que son excepciones procesales las siguientes. Aquí hay que hacer una observación. Hay excepciones procesales, es decir, en cuanto a lo que rige el proceso. Es decir, que yo puedo tirar ese derecho o esa acción o las pretensiones de mi demandado porque hay una falla en el proceso. Que entonces, si continuamos, pues me afectaría a mí en mis derechos y yo no podría tener una defensa correcta. Y hay una cierta ventaja. Y hay excepciones igual personales, que es decir, que también se encuentran plasmadas en la ley o que de igual manera yo las puedo nombrar. Entonces vamos a hablar de estas. Entonces vamos a hablar primero de las acciones procesales. Y nos dice, por ejemplo, la incompetencia del juez. Aquí en la incompetencia del juez tenemos que hablar de una materia de competencia. Es decir, por si el juzgador es apto para conocer de mi juicio, es decir, para que lo lleve a cabo, para que nosotros le presentemos esta controversia. ¿Y de qué depende esta competencia? Pues depende a la materia, o sea, si es un juez familiar, si es un juez laboral, civil, de acuerdo al grado, si es juez de primera instancia o de segunda instancia. Acuérdense que en las clases anteriores, cuando hablábamos de las fases, cuando se cierra una fase o se cierra una instrucción, hablamos de una instancia, es decir, de que acudimos a un órgano y ahora vamos a pasar a otro. De acuerdo a la cuantía, que esto nos lo determinan los boletines y los códigos igual procesales, o sea, es decir, que de tal cantidad, hablando en asuntos civiles y mercantiles, nos va a decir qué juez es competente. Y hablamos de cuantía de territorio, es decir, en los estados, para conocer de ciertas controversias se dividen a veces en partidos o en distritos judiciales, es decir, que cada juez es competente o más bien va a conocer de ciertos asuntos de determinados lugares, ya sea por municipios, por regiones, dependiendo de lo que diga el Código Procesal y la ley orgánica de cada poder judicial de cada estado. Entonces tenemos la litispendencia, es decir, la litispendencia es cuando nosotros tenemos un juicio, pero también hay otro que se conoce de la misma naturaleza. Entonces, como ya se están resolviendo los dos, tenemos que también, pues de cierta manera ya se está resolviendo, entonces tenemos que optar, o bueno, más bien si abrimos otro, pues ya no nos está beneficiando. Y esto tiene que ver con la conexidad de la causa. La conexidad de la causa es decir, que hay un juicio, pero en este caso que estamos pretendiendo acreditar o conseguir lo mismo, pero se está llevando de diferente manera. Bueno, se están ejecutando dos acciones diversas. Por ejemplo, en el divorcio. Yo a lo mejor en el divorcio ya estoy pidiendo la guardia y custodia de mis menores hijos. Pero hay otro juicio que a lo mejor inició mi cónyuge, que me pide la guardia y custodia. Entonces hay una conexidad de la causa, es decir, estamos peleando lo mismo, solo que son diferentes acciones. Nos dice la falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad del actor. Es decir, hablando de personalidad, una es la personalidad, es decir, si esa es una acción personal y no la está ejerciendo la persona de manera, bueno, por su propio derecho, entonces puede ejercer esa acción. O si tiene falta de capacidad, aquí hablamos otra vez de derecho civil, de cuando una persona es capacidad es porque tiene capacidad de goce y de ejercicio. De goce es que pues la persona esté viva, que tenga 18 años y sea mexicana. Y de ejercicio es decir, que tenga la mayoría de edad y que tenga capacidad para realizar actos jurídicos. Entonces, si esa persona acreditamos que no las tiene, por ejemplo, en la falta de personalidad del actor, cuando hablamos de a lo mejor una acción de petición de herencia, si el que le está pidiendo no es heredero y no ha acreditado dentro del juicio sucesorio que es heredero, entonces pues puedo ejercitar esta acción. O en todo caso, si a lo mejor la persona que está ejercitando nos damos cuenta que es incapaz,
pues podemos ejercitar esta acción. Ahora, la falta de cumplimiento del plazo que esté sujeta a la obligación. Es decir, esto hablamos también propiamente en acciones, bueno, en acciones civiles, es decir, o por ejemplo a veces pasa también incluso en laboral. Para hablar de un despido injustificado tenemos solamente 1 año, es decir, que si la persona está ejercitando esto fuera de ese año o de ese tiempo que determina la ley, pues ya no se va a poder, bueno, más bien ya no debería continuar el juicio. La improcedencia de la vía. Y para hablar de acción también tenemos que hablar de vía. Y la vía es la manera en la cual se va a resolver el juicio, en la manera en la cual se va a llevar el proceso. Entonces existe la vía ordinaria, que es decir, que vamos a seguir todos estos pasos que hemos estado platicando, de estas 3 fases, de la fase introductoria, probatoria y conclusiva. O si a lo mejor la ley nos está determinando una vía especial. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, existe una vía especial para hablar de divorcio y de guardia y custodia y de temas de patria potestad, que se llama controversias del orden familiar, y es especial porque a diferencia del ordinario, pues tiene que haber forzosamente una etapa de conciliación y hay audiencias, las audiencias son orales, hay uso de la voz y hay periciales forzosas, como son en el caso de las de psicología y de escucha de menor en caso de haberlos, diferente a lo mejor al ordinario, donde solamente hay una audiencia de conciliación, bueno, de aveniencia en el Estado de México, y de ahí sigue todo lo demás. Hay pues se sigue la etapa de desahogo o la resolutiva, en donde cual se dicta sentencia, y hasta ahí. No nos dicta ningún otro procedimiento especial o ninguna otra fase o momento que se tenga que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo checo que no es la vía, por ejemplo, vamos a suponer en el Estado de México, que yo digo, bueno, voy a solicitar la guardia y custodia en la vía ordinaria. Pues no, ya vimos en la ley que decían que no es una vía ordinaria, es una vía especial que se llama controversias del orden familiar. Entonces, eso es la improcedencia de la vía, cuando no lo estoy llevando en la manera o de la forma que me dice la ley, de acuerdo al procedimiento que me dicta la ley. La cosa juzgada. Esto es cuando ya tenemos conocimiento de que hubo un proceso, hubo un juicio y pues ya hay una sentencia. ¿De acuerdo? Y dice las demás que le den carácter a estas leyes. Es lo que, cuando hablamos de las demás caracteres, es lo que les decía de las excepciones personales que nosotros podemos señalar. Por ejemplo, hay una excepción que se llama la exceptio dolis, que es decir, cuando tratamos, si el actor está tratando de acreditar que hay dolo, pues mi excepción va a destruir eso que dice que no hubo dolo en lo que yo realicé. Bueno, ahora, ¿dónde vamos a realizar nosotros nuestras excepciones? En nuestra contestación. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar ¿cuándo vamos a plasmar esto? Nosotros tenemos nuestra contestación. Las contestaciones se realizan también, y creo que ya lo estuvimos platicando, igual que una demanda, se sigue el mismo procedimiento. Es demanda. Bueno, hacemos nuestro proemio, es decir, nuestro párrafo donde señalamos nuestro nombre, acreditamos nuestra personalidad, nuestra dirección para recibir y oír notificaciones, acreditamos a nuestros profesionistas, a las personas autorizadas, y entonces cuando nosotros contestamos, decimos que venimos a contestar tal demanda en tiempo y forma y que vamos a hacer valer nuestras excepciones y defensas. Entonces le damos contestación a los hechos que narra la parte actora. Entonces decimos si es cierto, si es falso, o si no lo negamos ni lo afirmamos porque no nos concierne, no tenemos conocimiento de ello, no es hecho propio de nosotros. Entonces, de esa parte viene
vienen las pruebas y de ahí de las pruebas vienen las excepciones y defensas. Entonces, primero tenemos que señalar nuestras excepciones procesales, si es que las hay. Si no las hay, entonces ahora sí nuestras excepciones personales. Comúnmente, y bueno, los litigantes que ya tienen pues cierto tiempo no me van a dejar mentir, que siempre se ponen la excepción de la falta de derecho. Ahora aquí viene el punto que nos decía el licenciado Ángel, de cuál es la diferencia entre una excepción y una defensa. La excepción como tal, lo que yo estoy diciendo o lo que estoy pidiendo es destruir ese dicho que me dice o que está pretendiendo acreditar el actor de la demanda. Pero en el caso de la defensa, lo que voy a hacer es precisamente eso, es me voy a defender. Ahora, también, ¿cuál es otra de las distinciones? Como tal, las excepciones vienen en los códigos de procedimientos o en la ley general, la ley específica de la materia, pero las defensas no. Las defensas las podemos obtener de jurisprudencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona, por último, esto de las acciones y las excepciones y por qué son tan importantes? Nosotros, con la acción, lo que pretendemos es ¿lograr qué? Pues acreditar nuestro dicho, acreditar nuestros derechos, el por qué tenemos, o más bien por qué estamos ejercitando eso. ¿Y qué va a destruir esta acción o este derecho o lo que yo pretendo? Las excepciones. Y que, bueno, entonces con las excepciones yo pretendo demostrar que el dicho del actor no es cierto, que no tiene él ese derecho, y voy a demostrar por qué. ¿Y qué destruye esta excepción? Pues la acción. Es decir, si acredito la acción, pues entonces destruyo las excepciones que pueda decir mi demandado. Si yo acredito mis excepciones, pues tiro la acción del demandado. Si acredito mis acciones, destruyo las excepciones del demandado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Sí quedó claro? De acuerdo. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, traté de hacerlo un poco lo más digerible para que nosotros pudiéramos entender. No sé si hay algún otro comentario o algo por el estilo. Sí, voy a mandar la presentación al grupo. Se me olvidaba comentarles, tengo ahí por ahí un documento donde tenemos lo de las opciones y las defensas, todas las posibles que hay dentro de la doctrina y hay dentro de los códigos, entonces los vamos a mandar más al rato. Y pues ya tenemos la sesión 3 grabada, ya está en el canal, ya nada más ahorita les compartimos el link. Les pedimos disculpas por eso, pero ocupamos un equipo especial para que no se pierdan los archivos, entonces eso cuando no estamos o más bien cuando no podemos usarla, pues sí le batallamos un poquito para subirlos. Pero pues ya nos vamos a poner. En materia laboral, ¿cuáles son las excepciones interpuestas? Qué bueno que me recuerdas. Y qué bueno que me acuerdan para señalarles. Las excepciones procesales que vimos ahorita de litispendencia, de conexidad de la causa, de falta de personalidad o de procedencia de la vía, por lo general son siempre como son acciones procesales, aplican para todas las materias, es decir, para materia mercantil, para materia civil, para materia laboral, incluso materia agraria. Si nosotros buscamos en la ley, por ejemplo en el Código de Comercio, nos damos cuenta que vienen esas excepciones. Entonces esas son las que siempre vamos a poner a ejercitar y esas son las que podemos ejercitar en materia laboral. Ahora les digo, ahí podemos nosotros también bautizar algunas. Podemos hablar, por ejemplo, de la excepción de pago. No viene como tal mencionada en la ley, pero pues yo la puedo acreditar. A lo mejor yo estoy exento de pagar. Bueno, yo voy a poner la excepción de pago. ¿Por qué? Porque tengo... yo sé que no le debo pagar al trabajador porque él tuvo una renuncia voluntaria.
Es más, hasta aquí tengo los videos de que me fue, me gritó y se fue. Bueno, pues esa sería mi excepción. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces no sé si hay algún problema que dejemos la sesión hasta aquí y continuemos el día de mañana, ¿les parece? Claro, licenciada, le agradezco mucho. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, licenciada. Hasta luego. Nos vemos. Que Muchas descansen mucho gracias. mañana. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta licenciado. mañana. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Igual hasta mañana. Buenas noches.